Adelante, adelante, doctor Henry. Iniciamos la clase. Bienvenidos, Bueno, muy bien. bienvenidos todos. Entonces, bueno, bienvenidos todos. Como ustedes ya saben, esta actividad es una serie de clases anteriores y pues damos las gracias a toda la diligencia y la gerencia que ha dado el profesor Arturo Ruiz Cisneros a través de la red Trascender. Eh, Vamos a partir de la hipótesis inicial que estamos trabajando nosotros acá en Venezuela, que dice, luego de más de Tre- ya va, 35 años. sí, de 35 años de investigación y desarrollo en la salud holística, 32 de la psicoterapia holística, 22 como coach holístico espiritual, 14 de entrenamiento y acompañamiento de autocoach, psicoterapia, me surge la siguiente hipótesis a someter a prueba, ¿verdad? Ya hemos hablado un poquito de ello, pero rápidamente para la introducción. O sea, la primera, la causa de la salud, enfermedad, prosperidad o pobreza, felicidad o desdicha, se debe al condicionamiento del foco de atención. La causa básica está en la alucinación de la falta de confianza en sí mismo. Vean que estoy colocando alucinaciones, como que si fuera una situación de esquizofrenia que tiene colectiva. Y la causa de raíz se encuentra en el nivel de conciencia que aplica a cada ser humano. La hipótesis que hemos lanzado es la segunda, habla que la experiencia y las bases científicas indican que hasta el momento la manera más eficiente de sanar la causa de raíz, o sea, el nivel de conciencia, de lo que nos limita para ser más sanos, prósperos y felices, es la meditación de conciencia plena unidad al creador, complementada con el claro propósito de vida y la autodisciplina en aplicar el autoamor para el cultivo de nuestra espiritualidad. También está por someterse a prueba, pero le pedimos a ustedes, amigos participantes, que si con base científica conocen algo más eficiente, por favor nos iluminen con sus sabios aportes para mejorar y someter a prueba esta hipótesis o cualquier otra que surja de esta conversación que vamos a tener, este conversatorio que vamos a tener con ustedes. Es importante tener presente cuál es la esencia, ¿bien? Y esta es una pregunta muy importante, tenerla presente y contestarla con objetividad. Después de estas tres presentaciones más, dejo abierto para que conversemos. Entonces, entre el punto de vista de las diferentes corrientes religiosas desde del cristianismo, hay una Trinidad, el Padre e Hijo, Espíritu Santo. ¿Qué me dicen ustedes, amigos, sobre cuál es la esencia de esa Trinidad, del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Quiero escuchar la respuesta de cualquiera de ustedes. A- Adelante, adelante, Carlos, si nos haces favor de ayudarnos aquí a responder. La esencia viene a ser la manifestación palpable del poder. ¿Y cuál es esa manifestación palpable del poder? La manifestación palpable del poder viene a ser ahora nosotros como hechos a imagen de Dios y por lo tanto siendo seres tripartitas, se manifiesta en nosotros ahora esa esencia. Pero bien, cuando fallecemos como seres humanos o como manifestaciones de Dios en este plano terrenal, ¿qué es lo que queda? Porque la esencia es lo que queda después que desaparece todo. El espíritu. Bueno, como ser humano queda en el espíritu, pero como esa Trinidad creadora y que mantiene el universo es el Dios Padre, que se manifestó acá como Dios Hijo, el cual falleció hace tiempo y queda su esencia y la parte del espíritu. Pero vamos a verlo con el punto de vista que tú lo planteas.
Como seres humanos somos una trinidad, o sea, un espíritu, una mente y un cuerpo. Acá sí la esencia es el espíritu. Y veamos cuál es la esencia en la trinidad del proceso educativo. Esa trinidad, familia o del hogar, la escuela y la comunidad. ¿Cuál de los tres es la esencia? De la última que está planteando, de hogar, escuela, comunidad, Sí, señor. la esencia, pues el núcleo, ¿no? Familiar, el hogar. Exactamente. Entonces viene la gran pregunta. Entonces, ¿dónde es prioritario educar y formar? En el hogar. Entonces vemos que siempre la prioridad de todo proceso debe hacerse en donde está la esencia. ¿Bien? Como ser humano, la esencia es el espíritu. Y en la trinidad del proceso educativo, la esencia es el hogar. Nos encontramos que la educación convencional, ¿bien?, de todos los seres humanos en este planeta hasta el momento, desde la creación del sistema educativo en Prusia, por efecto de, a nivel universal, por efecto de la revolución industrial, fue secuestrada por las industrias para crear, para formarse seres humanos que sirvieran a las cadenas de producción de la industria. Después, pues secuestrada más adelante por los gobiernos de diferentes estados para que sirvieran de empleados al gobierno, y luego fue secuestrada por la sociedad de consumo, el proceso del comercio. ¿Sí? Por eso se crea empleados para el gobierno, empleados para la industria y una borregos del sistema de consumo. Por eso se educa generalmente en la mente, el cuerpo y la esencia, que es el hogar, se deja un lado y la dirigen las escuelas. Eso genera una gran deuda del sistema educativo universal. Y ante esa situación de esa deuda, pues necesitamos aportar soluciones creativas, ¿bien?, de raíz. ¿Y cuál es la solución que estamos invitando a hacer? ¿Bien? Entonces, podemos ver aquí que hasta el momento estamos procurando desarrollar un proceso educativo para el ser humano, ¿bien?, apoyándonos en los avances de la neurociencia, y esto se realiza como una solución de raíz a las grandes deudas social del sistema educativo para con la humanidad. ¿Bien? Que gracias a la neurociencia y su planteamiento en el proceso complementario del aprendizaje significativo y el aprendizaje, del cual ya hablamos anteriormente, de la ciencia, de la esencia del ser humano, esta está develando que consiste en llevar la conciencia, la ciencia y la gerencia a la familia del hogar y a la escuela. Es en orden de prioridad fundamentado en las tres funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, porque la esencia del sistema nervioso del ser humano es la corteza prefrontal. ¿Bien? Es lo mismo que la educación del ser espiritual supraconsciente. Eso yo lo describo en el capítulo 2 del libro que ustedes ya tienen y algunos de ustedes están leyendo, que es el de Neurociencia para vivir con sabiduría, que publiqué en Amazon el marzo del año pasado, para que los seres humanos desde su niñez aprendan a, uno, la conciencia de unidad al Creador con la develación de un claro propósito de vida, de sus principios esenciales de vida, sus dones y sus talentos. Y eso muy fácil está explicado en la guía que yo les envié de encuentro con mi ser espiritual y los videos relacionados al respecto. Pero también hay un taller que los lleva paso a paso a cómo lograrlo.
de una forma precisa y sencilla. Segundo, la ciencia aplicada a la autoconciencia del humilde aprendizaje significativo, para hacerse consciente si la manera de pensar, sentir, actuar están en coherencia y congruencia con el propósito de vida, sus metas ideales en cada área vital. Eso está descrito en el capítulo 4 y 12 del libro que escribí de Neurociencia para vivir con sabiduría. Y la gerencia con sabiduría de los recursos espirituales, capacidades, dones, talentos y potencialidades para conseguir y mejorar continuamente el propósito de vida y la autorrealización personal, apoyándose en la intuición, que es la voz de Dios, la voz del Creador que lo guía por medio del corazón. Ahora dice algo interesante. Cuando el ser humano se permite ser iluminado y guiado por la voz del Creador, se convierte en su más humilde instrumento o herramienta. Es como si fuera un lápiz en las manos de Dios, permitiendo que se haga su voluntad. Entonces, teniendo presente como este marco, voy a dar una tercera diapositiva donde implemento esto desde el punto de vista de las tres funciones ejecutivas de la corteza prefrontal. Igualmente los invito a ustedes a ser participante activo de este proceso y aportar tus ideas creativas, tus dones y talentos al servicio del Creador para poder cubrir este gran vacío que hay en el sistema educativo, no solamente en Latinoamérica, sino gran parte del mundo. Entonces, aplicando la educación con enfoque sobre la corteza prefrontal, que también puede ser el coaching o la psicoterapia. Entonces, vemos el cerebro, toda esta parte de acá es la corteza prefrontal. Y de aquí tenemos las tres funciones ejecutivas, donde necesitamos llevar, como digo, la conciencia, ¿bien?, la ciencia y la gerencia a el hogar y la escuela. Entonces, la conciencia de qué, de cómo develar y formular un claro propósito de vida, develando los principios y los dones, los principios esenciales de cada ser humano y los dones en el cual que Dios le aportó y en el cual se apoye para él. Dos, la autoconciencia de humilde aprendizaje, de humilde aprendizaje significativo, que es la ciencia. O sea, aplicar el método científico para autovalorarse y ver si su manera de pensar, sentir, actuar están en coherencia y contribuyen al logro de ese propósito de vida, a esas metas, y están en coherencia con los principios esenciales de ese ser humano. O, por el contrario, lo aleja de ello. Y tercero, el autocontrol trascendente con responsable autodisciplina. Es que si se da cuenta de que está en coherencia, pues refuerza ese proceso. Pero por el contrario, si se da cuenta que lo aleja, que está errado, pues hacer los cambios necesarios para trascender las programaciones anteriores y lograr la meta, el propósito deseado. Entonces, cuando hablamos del primer elemento, que es la formulación de propósitos de vida, no es más que definir un pensamiento a futuro, una selección de metas, objetivos, priorizar qué es lo más, de todo lo importante, qué es lo más prioritario, valga la redundancia, planificar las acciones para hacer, que eso se hace a través de otro taller que desarrollamos acá, que se llama Proyecto de Vida, ¿bien? La organización de ellos y las tomas de decisiones en coherencia con las metas ideales para cada una de las áreas vitales que se desarrolla en el proyecto de vida. Segundo, aplicar la ciencia en escucharme de manera compasiva
hacer una supervisión interna de con pensamiento crítico, una comprensión empática, tener una flexibilidad mental para poder redimensionar y hacer retroalimentación, ¿sí?, del trabajo. Entonces, eso me lleva a tener una habilidad de expresar y sentir emociones con sabiduría, una influencia del sistema límbico, o sea, cómo controlar los impulsos, las reacciones de la amígdala cerebral, evitando así el secuestro amigdalino, del cual ya hemos hablado anteriormente. La trascendencia del impulso reactivo, el ajuste de emociones con, según el claro propósito de vida y la persistente autodisciplina. Toda este elemento de cómo funcionan las tres funciones ejecutivas de la corteza prefrontal se encuentran en el capítulo 2 del libro de neurociencias. Y observen algo, estos tres elementos es la base, el trípode sobre el cual se fomenta todo proceso de psicoterapia o de coas holístico espiritual. ¿Bien? Es lo que estoy aplicando básicamente acá en mi proceso. Entonces, la idea es llevar esto al sistema, a la educación, usando como eje la corteza prefrontal, tanto en el hogar como en la escuela. Bien, hasta acá. Dejo abierto para que, dejo de compartir para que podamos empezar a hacer el conversatorio, porque ya ustedes tienen bastante información al respecto. Sí, creo que la propuesta que hace y lo que hemos venido estudiando y la formación que estamos recibiendo en esta parte educativa, creo que si revisamos un poco a través de la antropología, vamos a ver cómo a través de la historia en algunos momentos se tenía esta educación holística, esta educación integrativa y que conforme fueron pasando a través de la historia, en algún momento se fue tomando una bifurcación, una separación, y como lo vemos hoy en día. Entonces, creo que ahorita esta propuesta y también lo que hemos venido nosotros estudiando y preparándonos en el acompañamiento terapéutico con las personas, a final de cuentas, cae a este sentido, ¿no? De poder, de aprender, de comprender, a mirar al ser humano con espíritu, alma y cuerpo de una manera integral, trabajar sin hacer como una separación de una cosa o de otra, desintegrando al ser, sino desarrollar habilidades como lo es el coach que menciona, y esta terapia holística, la terapia transpersonal, la terapia espiritual, para acompañar a las personas de una manera integrativa, ¿no? Como lo es la propuesta de la terapia holística, porque es trabajar mente, cuerpo, espíritu. Obviamente que la terapia holística pues lo miramos de una manera muy abierta, pero ya en cuestión si hablamos de nuestra fe, que profesamos nosotros como personas cristianas, bueno, lo aterrizamos en Cristo, ¿verdad? Porque a partir de ahí comenzamos a dar la enseñanza a partir de Jesús. Claro que cuando nos toca atender a personas con otras deidades o con otras creencias, pues lo importante es poder llevar a la persona con todos estos conocimientos que hemos venido aprendiendo y desarrollando, poderlo llevar a esa esencia, ¿no? Del creador, esa esencia de cómo es que la persona está interpretando la parte divina, porque creo que el ejercicio también el test que estuvimos respondiendo la semana pasada, pues nos despertó ayer, que la semana pasada que ya no estuvo en la clase con nosotros, se hablaba de esta parte, ¿no? Cómo nos damos cuenta una tendencia a esta parte destructiva en lugar de poder desarrollar esta parte creativa, ¿no? En cada uno de nosotros. Entonces, no sé si mis compañeros quisieran que entráramos un poco más a esta parte del diálogo con el doctor Henry, y en lo que alguno de ellos participa, doctor,
Sí, Luis, perdón, me gustaría complementar algo muy interesante. Sí, adelante. Tú dices algo bellísimo que precisamente está en coherencia con el proceso de la holística. ¿Ve? Porque también hay mucha duda del concepto de holística. Para eso últimamente creé el abecedario de salud holística y medicina complementaria, donde se aclara, ¿ve? De que cuando se habla de holística es porque se enfoca o se valora al ser humano, ¿ve? En cada una de sus dimensiones. Y de esas 5 dimensiones, o sea, la espiritual, la psicológica, la orgánica, la social y la energética, siempre buscamos la esencia y la esencia es el espíritu. Y por ello se hace énfasis que en todo proceso de coax holístico espiritual, que es lo que estamos desarrollando, la esencia es el cultivo de la espiritualidad. Si eso lo referimos a usar como eje Cristo, es precisamente usar como eje las características, el comportamiento, la esencia de manera de comportarse de Jesús de Nazaret. ¿Bien? Entonces, no es conocer la historia de él, sino actuar como él. ¿Bien? Inclusive a través de esta formación se van ampliando partes de nuestra conciencia y, por decir, una expresión de la fe que tiene que ver también con cuestiones holísticas. Hablar del tema del espíritu es hablar de cosas intangibles, invisibles. Entonces, la fe por la creencia que hemos desarrollado y el acompañamiento que le damos a las personas que coincidimos con esta misma fe, no con todas, pero bueno, a las que coincidimos, poder compartir esta parte, como es a través de la fe, de esta parte espiritual, que conquistamos en el mundo invisible, y la fe es como esta autopista, como esta carretera que lo atrae a nuestra vida para que esto se materialice, pero hay una conquista primero en lo invisible, en lo intangible, en lo espiritual. Y es ahí cuando logramos ver cómo comenzamos a acceder con una ampliación de la conciencia, comenzamos a entrar a dimensiones inimaginables de una manera racional, pero que cuando comenzamos a operar en estas dimensiones, en esta apertura de conciencia, pues la percepción que tenemos de nuestro entorno cambia completamente por las impresiones, por las experiencias, por la forma como comenzamos a crear la realidad, ¿verdad? Lo hemos hablado con Carlos y él creo que aborda muy bien esta parte de vivimos en mundos interpretativos y qué importante es la parte espiritual para la interpretación que nosotros le estamos dando al entorno, ¿verdad? En el que vivimos. Porque ahí viene también lo que mencionaba usted, lo destructivo y lo creativo. Sí, pero tú acabas de dar un elemento importante, ese concepto claro de lo que es la fe, ¿ve? Porque el concepto viene desde el concepto del fe desde el arameo, ¿ve? Que es esa conexión con esa esencia divina que rige nuestra vida, que está en nuestro interior, y desde ese nivel espiritual materializar el proceso. ¿Sí? Pero ves algo interesante, que no estamos yendo de otro lado. Cuando busco desde el punto de vista de cuáles son los asientos del espíritu, ¿ve? Entonces se encuentra algo interesante, que el asiento del espíritu en las tradiciones se encuentra en el corazón. Y ya actualmente, en base a la neurociencia, se habla de la coherencia, ¿ve? De la conciencia del corazón. Y que cuando uno hace ese estado de conciencia, de coherencia con el corazón, se conecta con su divinidad, se conecta con esa parte crística que poseemos, ¿bien? O no es más que activar las 3 funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, ¿bien? Para actuar con sabiduría.
y así tener controlado a la materia, o sea, a la mente. ¿Ves? ¿Captamos la idea? Sí, sí, sí. Adelante, adelante, Grey. Adelante. Buenas noches a todos. Saludos. Doctor Henrys, una pregunta porque estamos hablando del arquetipo de la persona más humilde del universo que ha existido. Y en ese sentido, ¿cómo se mantiene, en términos de la conciencia, cómo se mantiene la conciencia? Porque se dice que vivimos de un 95% de inconsciencia y un 5% de conciencia. Sin embargo, mantener ese estado de conciencia pura, natural, en todo momento, ha sido un reto desde el punto de vista de la neurociencia. ¿Cómo mantenerlo? ¿Qué es el reto? Bueno, mire, en primer lugar, es como dijo Arturo, es un acto de fe manifestado en confianza, porque no vamos a lograr si no confiamos en esencia en quiénes somos. ¿Eh? En primer lugar. Y segundo, hay una técnica muy sencilla que usted algunas veces hace cuando se mete en oración. ¿Eh? Entonces, ¿y qué es lo que he hecho yo? Pues usar la neurociencia, los focos de atención para conectarnos a lo que yo llamo vivir en conciencia plena de unidad al Creador. ¿Ve? Para que usted lo sienta, porque no se trata de teorizarlo, sino vivirlo, experimentarlo. Yo no sé si está conduciendo, pero si está conduciendo y puede estacionarse en un lugar tranquilo, ¿bien? Y después va a seguir conduciendo desde ese nivel, ¿bien? Permítase 3 minutos para conectarlo y conectar a los demás, y después de esos 3 minutos yo le digo que siga conduciendo para que note con qué cambio va a vivir. Y el objeto está en que usted siempre procure estar con la humildad de saber que puede salir de ese estado, pero se va recordando hasta que llegue un momento en que su conciencia siempre está en conexión con la divinidad y se abre a la intuición, que la voz del Creador le guíe siempre a través de su corazón. Entonces, si se permite, y es posible, y si no, no importa, estoy conduciendo, también lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Ven? Entonces, con los ojos bien abiertos, atento, haga la prueba. ¿Ven? Atento de lo que está haciendo, los ojos bien abiertos de lo que está conduciendo, de adelante, atrás, de un lado, otro, los carros, bien consciente de ello. En ese mismo instante esté bien atento de todo lo que escucha, la voz de los niños, los movimientos del entorno, bien consciente de todo lo que hay en el ambiente. En el mismo instante que está atento, los ojos bien abiertos y consciente de lo que llega a sus vistas, de lo que escuchan sus oídos, el olor en las fosas nasales, el sabor en la boca, la posición de su cuerpo, ¿bien? Ahora sienta cómo entra del universo como una energía de confianza, siente esa confianza de Dios que penetra por su coronilla, infla el globo del abdomen, abombe la barriga como un globo que se abomba a tomar aire y luego espiche. ¿Bien? Otra vez, siéntalo bien consciente de ello, vuelva a botar, ¿bien? Sintiendo que al tomar aire se abomba el globo del abdomen. Ahora mueva la lengua en su paladar, en su boca, mueva la lengua en su boca y sienta esa conciencia de unidad, como que se integra, todo su cerebro se integra al creador y toque con la lengua el huequito que hay en el velo paladar, dejando la boca cerrada, ¿bien? Dejando la boca cerrada, toca ahí y sienta que se ilumina su corteza prefrontal. Y siga conduciendo, siga haciendo desde ahí el proceso. Los demás que lo han hecho, vívalo, experimentelo. En ese momento usted está conectado con la divinidad. Y todo está en
practicar, practicar, practicar. Tener la suficiente humildad que uno puede desconectarse. ¿Ve? Y si hay, como me ha confesado Arturo, si hay una tendencia, una programación, ¿ve?, en nosotros de pensar destructivamente, cuando usted se conecta, como dice el dicho, si yo estoy con Dios, conectado con Cristo y guía mi vida, ¿qué pasa con mis temores? ¿Qué pasa con las angustias? ¿Qué pasa con las alucinaciones de los temores y del miedo? Pues desaparecen, porque si yo estoy en unidad con el Creador, ¿quién contra mí? No sé si le contesto parte del proceso. Sí, sí, doctor, muy interesante, la verdad. Y, inclusive también en un ejercicio por ahí tomando y echando mano de todo el poder creativo que tenemos nosotros. En alguna ocasión comencé a tener un dolor muy fuerte en mi cabeza y algo que me lleva a mí a hacer este ejercicio es como mirar oscuridad en mi cabeza porque era un dolor algo intenso, no quería tomar medicamento y quería también provocar, experimentar parte de lo que hemos estado viviendo y hemos estado tanto enseñando y también aprendiendo de estos poderes creativos, curativos que tenemos en nosotros, como esa farmacia que tenemos nosotros dentro. Y entonces acerqué mis manos, no tocaba mi cabeza, pero acerqué mis manos a mi cabeza y comencé a respirar profundo, cerré mis ojos y le pedía ayuda a Dios que iluminara esa parte de oscuridad en mi cabeza que estaba provocando ese dolor en esta parte de mi cabeza. Y yo con aquella intensidad, con aquella creatividad, con aquella fe, no fue algo que pasó de un momento a otro, pero sí estuve tal vez 10, 15 minutos en una búsqueda, en una insistencia, y no supe en qué momento el dolor desapareció porque yo ya me encontraba con un diálogo con Dios y que cuando termino yo con ese diálogo, experimento que ese dolor se va. Entonces también pude darme cuenta que el dolor que a veces percibe uno en el cuerpo también es como una oscuridad que comienza a operar viéndolo desde el punto espiritual. Es una oscuridad que comienza a apropiarse de esa parte de nuestro cuerpo y que con el poder creativo que tenemos en nosotros, con el poder de nuestras manos, del tacto, de nuestra boca, de nuestros sentidos, comienzas a estar en esta conciencia plena, como en el ejercicio que nos ponía ahorita a hacer, y como que alineas todo eso y pareciera como que todo el universo conspirare en eso mismo y sucede el milagro, sucede la manifestación divina y creo que esto es parte de lo que necesitamos tanto practicar, perdón, como también enseñar a las personas. Sí, hablando de ello, eso que tú dices es muy claro y está explicado desde el punto de vista de la neurociencia, pero hay un autor que creo que le mandé hace tiempo esa información, que habla de es un médico, José Ángel Escudero de España, que habla de el poder del pensamiento. Bien, se llama también la noesiterapia. ¿Ve? ¿Y en qué consiste estos efectos? Sucede que cuando uno está en secuestro amigdalino, ejemplo, en este caso tuyo, con respeto te mereces, Arturo, que me dice que te dolía la parte lateral y tomando era y aquí, del lado cerca de la 100, ¿verdad? Izquierda. Eso está diciendo que había en ese momento una gran preocupación de algo interno con respecto a tu futuro. ¿Ven? ¿Ven? Y no estabas afrontando con sabiduría ese proceso.
al hacer esa conexión con la divinidad, respirar suave, entras en algo que se llama confianza. Y al entrar en confianza, activas la corteza prefrontal, eso se hace siempre que se entre en conciencia plena, y eso bloquea o interfiere sobre las reacciones de la amígdala cerebral. Entonces, al pedirle al creador, entras en confianza y permite que él actúe sobre ti. ¿Y qué hace? Que en el proceso de nuestra vida tenemos dos sistemas nerviosos autónomos, que es el simpático y el parasimpático. Cuando actúa sobre el sistema nervioso simpático es cuando hay el estrés, la tensión, ejemplo. Entonces eso te hace de que se contraigan las arterias, ¿ve?, de tu cabeza, de tu cuero cabelludo, y concretamente en el lado donde te representa esa preocupación interna sobre un futuro. ¿Ve? Entonces ahí se contrae más y eso genera una hipoxia con acidez y genera entonces el dolor, que es una irritación de los elementos nerviosos de esa zona. ¿Ve? Pero cuando tú entras en ese estado que tuviste, ¿ve?, ahí activas el parasimpático. Y el parasimpático es el sistema nervioso, la parte de reparación, de regeneración, de relajación. ¿Ve? Y al entrar en confianza, ¿ve?, tú inmediatamente se relaja. Pero el secreto está muy sencillo. Cualquier dolor, es más, si alguno de los participantes tiene alguna situación dolorosa, pues haga el mismo ejercicio anterior, pero le voy a explicar más con la noesiterapia. ¿Y en qué consiste la noesiterapia? Consiste en dos elementos básicos. Primero, el respirar con el diafragma, la respiración abdominal diafragmática, para darle confianza al y activar, despertar y activar la corteza prefrontal. Segundo, generar saliva en la boca. Como dice en la Biblia, conectarse con el río de agua viva. ¿Bien? Y usted cuando se conecta con ese río de agua viva, que no es más que conectarse con la creación y sentir en su ser que fluye ese río de agua viva, usted calma cualquier dolor. Y según el doctor José Ángel Escudero, hasta es capaz de ser operado sin necesidad de anestesia. ¿Eh? Entonces, cualquiera de ustedes, vamos a experimentarlo, porque la idea no es teoría, sino vivir la experiencia. Vamos a invertir, yo creo que gastemos 2 minutos para hacerlo. ¿Eh? Pero la idea es que sentamos cada quien el proceso. ¿Eh? Y esto mismo es lo que yo aplico en todo proceso de psicoterapia. Llevo a la persona al máximo nivel de conexión con el creador y procuro que desde su ser espiritual supraconsciente, ¿ve?, se comprenda y trascienda, comprenda los procesos que tiene programático y los trascienda. ¿Ve? Entonces, colocamos los pies bien puestos en la tierra, sintiendo como una confianza. Imagina que son las bases de un gran rascacielos en Chile o en Japón, que es donde hay muchos terremotos. Enderezamos nuestra columna vertebral para que fluya esa energía. Y al tomar aire, atento de todo lo que observamos, escuchamos, olemos, saboreamos, sentimos cómo entra ese aire en nuestras fosas, por nuestras fosas nasales, lo llevamos abajo, inflamos luego el abdomen, espichamos, uno para el cuerpo, otra vez, haciendo la trinidad para la mente, la tercera, ahí en la tercera para el espíritu, movemos la lengua en el velo paladar y sentimos ese río, que la saliva fluye abundante. Sentimos que hay una conexión, se conecta en una sola unidad todo nuestro sistema nervioso central guiado desde la corteza prefrontal. Tocamos con la lengua el velo paladar y sentimos que como que se iluminara el azul del cielo, nuestra corteza prefrontal, ¿bien?, con la luz, la bendición del creador. Si todavía quiere profundizar más, coloquen su mano derecha sobre el corazón. ¿Bien? Sobre
sienta su corazón, ¿bien? Él está como tocando con los dedos la tetilla izquierda y sientan la palma que toca con el dedo pulgar sobre el esternón. Y sientan ahí, cierran los ojos y sienten esa conciencia de unidad. ¿Bien? Muevan la lengua, céntrese en sentir cómo se abomba el globo del abdomen al tomar aire, cómo se desinfla, moviendo la lengua en la boca, sintiendo la saliva que fluye y tomando coherencia del corazón. ¿Qué sienten? ¿Cómo se siente? ¿Qué pasa en su interior? Vamos a imaginar que tenemos apenas 3 expiraciones. Sigamos hasta llegar a 10. Cuando lleguemos a 10, seguimos el conversatorio. Muy bien. ¿Cómo se han sentido? ¿Qué podemos compartir los diferentes participantes? Vamos a ver qué nos dice Marina, que no la hemos escuchado. Después participa Fones de Pris. Adelante. Mari, adelante. Sí, bueno, estaba aquí, me concentré más en ir tomando los 7 pasos, porque quise como posteriormente hacerlo así al 100%. Entonces ahorita estaba tomando nota. 1, de los pies bien colocados. 2, enderezar bien la columna. 3, atentos al aire que se ingiere a través de las fosas nasales. Este va a inflar el abdomen. 4, mover la lengua en el velo paladar. Y 5, sentir cómo entra esa luz del creador. 6, con la mano derecha colocar del lado izquierdo del corazón, y entonces se va a sentir como esa relajación, como esa conexión. Y digamos que lo hice parcialmente porque estaba tomando nota, pero sí puedo sentir como una mayor percepción de mis sentidos, como sentirme más liviana. eh, entonces, también estaba aquí mi hijo. No lo hizo porque me estaba hablando de un tema, pero le dije que ya no me interrumpiera. Entonces, tomé nota, pero sí lo voy a llevar a cabo como más al 100%. Es lo que puedo decir en este momento. Bien, ¿qué nos dice Fone de Pacelis? Paxeli, adelante, Paxeli. Lo dijo correctamente el maestro. Buenas noches a todos. De antemano, una disculpa enorme porque yo venía, andaba en la calle y no traía el internet conectado. Ahorita sí hice el ejercicio, pero totalmente desconectada, entonces no puedo dar una aportación como quisiera. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ok, Pax. Carlos, adelante, creo que Carlos y yo creo que sí tuvimos oportunidad de hacerlo bien. Sí, de hecho, en el momento que se ponen los pies sobre la tierra, se puede sentir la confianza, la estabilidad, y inmediatamente al enderezar el torso, pues entonces se puede sentir ese sentido de dirección. Y en el momento que empieza a respirar profundo y empieza a entrar el aire, entonces pude empezar a ver mis pulmones, pude mirar cómo el aire fluía y entonces empezaba a distribuirse. Podía ver cómo el oxígeno llegaba a mi cerebro
y podía observar todo mi sistema nervioso siendo activado, y cuando la luz llegaba, podía mirar cómo los neuroreceptores en el cerebro, como lucecitas, se prendían y empezaban a activar, provocando una sensación de paz, de alegría, de relajamiento. En el momento que puse mi mano sobre mi corazón y empezar a sentir el palpitar de mi corazón, sucedió algo extraño, porque en ese momento pude sentir, ¿verdad?, cómo mi cuerpo estaba ubicado, más sin en cambio podía mirar el planeta al estar girando, ¿verdad? Y siendo uno conmigo en ese instante, y a la misma vez ver la luna cómo giraba alrededor del planeta, y yo estando centrado, estando en completa armonía para poder avanzar. Cuando ya empecé, eso sucedió cuando puse mi mano en mi corazón. Entonces, cuando ya empiezo a respirar y mi estómago se infla y entonces empiezo a soltar el aire, entonces en ese momento puedo ver cómo mi cuerpo se desprende de toda sensación de estrés, de preocupación, y pues empecé a bosteciar. Y como que me quiso empezar a pegar sueño, y eso fue lo que al final, cuando terminé, me sentí relajado, como que dije, ay, que se acabe la clase y ahorita me duermo. No sé si sea correcto, pero eso fue lo que me pasó cuando terminé de hacer el ejercicio. No, lo hizo correctamente, lo hizo así. Porque es un proceso que poco a poco, en la medida que uno va practicando, ¿ve? Se va conectando, ¿ve?, con la divinidad. O sea, es más que activar la corteza prefrontal. Y es tan sucesivo el proceso que, por ejemplo, ya yo lo hago en fracciones de segundo. O sea, constantemente estoy recordándome el estar en comunión con el Creador y ser su más humilde instrumento. Hasta me imagino siendo un lápiz en las manos del Creador, ¿eh?, que se haga su santa voluntad. Pero constante, ante cualquier situación, recordatorio que lo que hago, simplemente siento la saliva en la boca, abro todos mis sentidos y toco con la lengua alveolar, inmediatamente siento como esa conciencia de unidad. Y procuro estar el máximo tiempo posible en ese estado. ¿Bien? Claro que he practicado y llega un momento en que usted lo hace más rápido, pero practiquen. ¿Bien? Y es la práctica lo que hace al maestro. Y no me crean, enséñenselo a los participantes. ¿Bien? Así Y es. notarán los cambios que van a hacer. Adelante. Algo que yo experimenté al estar haciendo el ejercicio, específicamente cuando mi lengua hace contacto con el paladar, fue como si saliera con mis ojos cerrados, como si saliera un disparo como torbellino hacia el frente, hacia el lado, hacia arriba, pero lo veía así muy, muy repetido. Pero era algo así, como torbellino, que empezaba con algo pequeño y para el lado, para el frente, para arriba, para los lados, y cada que como que me pegaba la lengua, el paladar, y era como que si hubiera como un disparo que estaba pasando, y era lo que podía estar observando. Bien. Eso es muy común, son partes del proceso. Lo interesante es que usted llega a un momento en que se siente, como dijo Carlos, o sea, puede sentir como que se eleva su conciencia, y su conciencia se pone en contacto con toda esa energía universal que, desde el punto de vista de la física cuántica, ahorita lo llaman el campo unificado universal, ¿eh? Así lo están llamando, por no aceptar el nombre de Dios, pero bueno, no hay problema, ¿eh? Okay. A mí, yo tengo una pregunta, profesor. Me gustaría saber si usted me puede apoyar con una respuesta. Hace unos 2, 3 meses, yo tenía unas verrugas aquí en esta parte de mi frente,
Y tenía muchas en mi cuello y fui con una persona que me atendiera y me las cauterizó. Y pues me siento mejor porque a veces estas verrugas, ahí había cierta ropa que me ponía y me lastimaba, como que a veces algunas cosas se me atoraban y me lastimaba. Ahora, en esta semana pasada, o ya tengo como unos 10 días más o menos, teniendo unas sensaciones en mi frente, en esta parte de aquí, del centro de mi frente, y de repente me llama la atención como esta parte del tercer ojo, ¿no? Del lunar que se ponen los hindús y cosas así. Y la pregunta es así, ¿tiene algo que ver, alguna relación con toda la experiencia que usted tiene de investigación? ¿Algo pueda estar pasando en esa parte específicamente de mi cuerpo? Bueno, mire, vamos a empezar de la raíz, de la base. Cuando usted dice tenía muchas verrugas negritas en el cuerpo, se llama verrugas cutáneas y una acá en la frente, eso indica de que en su estilo de vida, su estilo de alimentación, está contribuyendo a que exista exceso de insulina. ¿Bien? O sea, se llama un estado de hiperinsulinemia, que eso está asociado a la generación de tumores, ¿bien? De crecimiento, así como crecen las verrugas acá, también pueden crecer dentro del cuerpo, ¿bien? ¿Bien? Como tumores benignos o malignos. Ya a nuestra edad son más malignos que benignos. Segundo, ¿qué causa ese elemento? Entonces, son dos cosas. En primer lugar, había que ver sus antecedentes de la familia, si hay antecedentes de personas diabéticas en familia. Si hay personas diabéticas, habría que hacer la prueba, la investigación, eso se puede hacer con la prueba kinesiológica, pregúntale al corazón, o sea, la prueba intuitiva, a ver si su páncreas está funcionando adecuadamente, si algo por agotamiento del páncreas, ¿ve? Porque ha estado abusando de los carbohidratos simples por mucho tiempo, y entonces el páncreas tiende a agotarse por exceso de liberación de insulina. ¿Ve? Y también, y segundo, habría que descartar, que es muy sencillo saberlo, si hay de fondo una intolerancia a los lácteos, que se comporta idéntico a que si usted estuviera comiendo muchos carbohidratos. ¿Por qué? Porque la leche de vaca tiene un factor liberador de gastrina que estimula la generación de la insulina. En la persona sensible es peor el daño. Entonces, en ese caso, se sabe muy sencillo. Primero, porque la persona generalmente tiende a tener procesos desde niño inmunoalérgicos, como asma, rinitis alérgicas, o sea, estornudos constantes, amigdalitis a repetición, ¿bien? O reacciones alérgicas en piel, cualquier cosa le causa estornudo, podría pasar, o también malestares gástricos, ¿bien? De distensión. Más adelante está asociado también con la generación de quistes, ¿bien? O tumores o también lipomas en su cuerpo. Esos son subjetivos de que posiblemente, porque hay que estar más, hay una intolerancia a los lácteos. Esas son las dos fuentes. Luego, más adelante, y hay que regular ese estilo de vida, ¿bien? Ver y regularlo para mejorar nuestra salud. De hecho, hay un video que les puedo mandar ahora que dice, podemos vivir más de 100 años, que lo explica muy bien desde un neurocientífico del envejecimiento, o no sé si ya se lo mandé. ¿Bien? El segundo elemento interesante es que cuando usted está practicando la conciencia plena, activa lo que se llama el tercer ojo. Bien. Con respecto a esa activación, porque empieza a tener
estados de niveles superiores de conciencia. ¿Bien? Se llama así. Ahora hay una gran disyuntiva que tengo yo, no lo he podido discutir con Joy Dispensa o con otros elementos de neurocientíficos, pues, para ver si es verdad o mentira y hacer esa discusión, pero ya llegará y lo estoy planteando, que es que y cuando se refieren a la glándula pineal, se están refiriendo al tercer ojo, ¿bien? Que es la activación de ese receptor que hay en la parte posterior del cerebro que llama la glándula pineal. ¿Ven? Pero que al hacer ciertos ejercicios, uno la activa y hace como una antena que se conecta con la divinidad. ¿Bien? Eso parte de ello se hace cuando usted respira con el diafragma, ¿ven? Y lo hace lento, suave y profundo. Cuando toca el velo del paladar lo está haciendo. Pero lo que he encontrado al estudiar las 5 estructuras funcionales del sistema nervioso central es que eso que llamamos el tercer ojo no es más que despertar de la corteza prefrontal. Y si usted está activando, hay mayor funcionamiento, metabolismo de la corteza prefrontal, pues lógico que esa parte del cerebro que se centra en el entrecejo, ¿bien? En esa punta que hay entre la nariz, perdón, las pestañas, las cejas, el inicio de las cejas y un triángulo, ahí esa parte, ese huequito que hay ahí, que se le ve a usted muy bien, ¿bien? Ahí en ese triángulo, no, un poquito más abajo, ¿ven? Ahí en ese centro ¿bien? Exacto, ahí está, ese es, ¿bien? Ahí es el centro de la corteza prefrontal, que usted está calentando, está activando, ahí hay mayor metabolismo y podría sentir ahí algunas sensaciones, ¿bien? De hecho, cuando usted utiliza como ancla, acuérdense que es un ancla, el tocar con la lengua el velo paladar, ¿bien? Ahí usted está como activando la corteza prefrontal. Y si lo hace, cualquiera de ustedes que lo haga, respira con el diafragma, ¿bien? Mueve la lengua en la boca, siente que se llena de saliva y ahora toque, meta la lengua en el huequito que hay en el centro del velo paladar. Cierre los ojos y céntrese acá en su frente. Y sienta como que se ilumina, se abre. ¿Y qué siente ahí? ¿Qué siente en su corteza prefrontal? Vamos a ver qué nos dice Gray. ¿Mm? Sí, doctor. Híjole, pues a mí me gusta mucho todo esto de, de la medicina natural, está apareciendo la bioenergética, la biodecodificación, la terapia holística y, y bueno, también en contraparte están haciendo la inteligencia artificial. Entonces, me gusta mucho cómo el arquitecto, el, eh, el arquetipo de figura que usted inspira, bueno, pues es en términos de Jesucristo. Entonces, en ese sentido, bueno, me gusta mucho que honestamente pronuncia a Joe Dispensa, que, bueno, pues es una persona que ahorita está en un nivel muy fuerte. A mí en lo particular me gusta ver a John Conway también. Y bueno, estos estados, ahorita en esta sensación, cuando venía en el carro, alcancé a sentir un poco de más tranquilidad porque vaya que venía con carros ahí al lado, estresado, ¿no? Y ahorita, con los ejercicios, aunque son breves, eh, sí siento algo diferente, hay una sensación diferente, hay más conexión, pongo más atención ahí con lo que usted está diciendo. Sí, sí, desde luego sí se siente algo diferente.
Bueno, como estamos conversando con el respeto que se merece el anfitrión, vamos a ver qué nos dice Lupita y Leti. ¿Mm? Adelante, adelante. Pastora Leti, adelante, si está escuchando por ahí. Lupita también. Ahí ya abrió Leti. Adelante, pastora. Muchas bendiciones a todos. Pues Gracias. se me hace muy interesante la clase, está muy buena. Me ha ayudado ahorita en lo que estaba haciendo el ejercicio. Yo sentí mucha paz, sentí, no sé, como mucha luz, como un resplandor muy fuerte en mi, alrededor de mí, y pues me siento muy tranquila. Fue lo único que sentí yo ahorita. Bueno, Leti, igual para cada uno de los participantes, observemos lo siguiente. Solo hemos hecho un promedio de 3 minutos, máximo 5 minutos. Ahora, imagínese usted si hace eso regularmente, 5 veces al día, durante un lapso de 15 minutos a 30 minutos. ¿Ve? O la idea no es sino que usted constantemente, en cada momento presente, si esté en ese estado de conciencia plena, de unidad al Creador, y viva desde ahí, siendo el más humilde instrumento de Jesús de Nazaret. Amén, gracias. Muy bien, muy bien. Gracias, Leti. Lupita Duarte, adelante. Creo que tiene por ahí detalles con su micrófono, por eso nos escribe, ella, doctor, pero bueno, ya puso ahí su aportación. Sí. Había un doctor que la vez pasada participó y que conoce mucho de neurociencia, no me acuerdo el nombre de él, no sé si esta vez está presente. No lo tenemos aquí presente, no está ahora presente. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún elemento importante? Sí, doctor. Me gustaría si me pudiera repetir las 5 dimensiones. La última que le presté mucha atención pues es la dimensión energética, pero sí me gustaría apuntarlas a como me las mencionó. Cuando hablamos de las 5 dimensiones del ser humano o de Sí. los 5 niveles de conciencia, todos están conectados. Bueno, entonces voy a compartir pantalla para poderles explicar, y luego abrimos otra vez un diálogo al respecto. ¿Bien? Recuerden una cosa, que todo lo que escribo todo eso está bien detallado en el libro que les compartí, que es Neurociencias para Vivir con Sabiduría. De todas maneras, vamos a compartir rápidamente ese proceso. Ajá. Todo ello voy a aprovechar. Ajá. Y después vamos a hablar de algo muy interesante, que es ajá, que es esta parte de acá, de que si realmente vemos la realidad. Esto es interesantísimo, esta parte que tiene que aquí, o sea, cómo usar cada uno de los sentidos y si realmente podemos confiar en nuestras realidades, con bases científicas muy relevantes. Pero vamos a hablar ahorita, a contestarte sobre las 5 dimensiones del ser humano. ¿Bien? Entonces, de hecho, eso quedó a medias en la clase de hace 15 días, porque se nos fue la corriente eléctrica. ¿Bien?
Entonces, vamos rápidamente a repasar el proceso. Ya va, que algo me está pasando aquí. Voy a volver a dejar de compartir para entrar, porque algo, disculpe que... Ajá, México, exacto. Maravilloso. Entonces, podemos decir que todo el trabajo de lo que es los resultados de lo que es actualmente la neurociencia comienza oficialmente en el mundo en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. En ese proceso, ustedes recuerdan que los alemanes hacían disecciones, ¿bien?, de los presos que tenían. Hacían disecciones de los presos, ¿bien?, que tenían en sus campos de concentración y diseccionaban vivo a los seres humanos. ¿Bien? Y de ahí hubo el gran avance del estudio del sistema nervioso central. Pero a raíz de ello se hace una gran pregunta, que es, y solo existe, ¿cómo existe el sistema nervioso central en todas las especies? Entonces, ¿qué hicieron? Reunieron a muchos científicos de diferentes partes del mundo, donde destacó Israel, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, y el coordinador de ese estudio Rusia, de ese estudio multicéntrico, fue Marlek. Y oye bien, ellos diseccionaron todo el sistema nervioso, lo estudiaron desde los insectos hasta el ser humano. Y después de 30 años de investigación, Marleve escribe el paper, o sea, la publicación científica, donde hace referencia a lo que es el cerebro tri-1 en base a la evolución del cerebro. Entonces, él nos presenta este planteamiento en 1978 como representante de ese grupo. Nos dice que existen 3 funciones cerebrales fundamentales. Una es el cerebro reptil, que según las investigaciones arrojó que tenía más de 300 millones de años que apareció con los primeros reptiles, y es el proceso de evolución, como los seres primitivos que primero llegaron al planeta. Y eso corresponde al cerebro instintivo, que no es más que los instintos de conservación de la especie, como el hambre, la lucha, huida, de acuerdo a el poder de vencer o no al posible agresor o enemigo, ¿bien?, y el sexo o reproducción para mantener la especie, ¿bien?, o el almacenamiento, el ahorro para los momentos de hambruna. El segundo elemento, que es el cerebro mamífero, que tiene, según esas teorías de Marleve, más de 200 millones de años, según la investigación que hicieron con el carbono 14 y esas cosas. Y que corresponde al cerebro emocional. Es lo que es la base del sistema límbico. Entonces, este sería la parte de cerebro instintivo o cerebro reptil. Acá, toda esta zona de acá, es el cerebro medio, el sistema límbico, ¿ven?, que está acá, ¿ven?, más o menos acá es donde está la glándula pineal. Y luego tenemos el tercer componente del cerebro, que es el cerebro humano, así lo denominaron, que tiene menos de 2 millones de años de evolución y corresponde al cerebro racional, porque en ese momento se decía que las únicas neuronas pensantes se encontraban en la corteza cerebral. Y entonces corresponde al cerebro tri-1. Entonces vemos 3 en 1. Tallo, médula espinal, cerebro instintivo, sistema límbico, cerebro medio, y la corteza cerebral, como una totalidad. ¿Bien? Ahora,
en la medida que nos fuimos investigando y viendo las funciones a través de la neurociencia de cada estructura del sistema nervioso central, nos encontramos con algo interesantísimo, que ese proceso evolutivo parece que no se quedó ahí, sino que pasó a las 5 funciones del sistema nervioso central. Entonces, la primera sigue siendo la misma, es planteada por Marleve, que es médula tallo cerebral, el cerebro reptil. La segunda es la misma del cerebro emocional, sistema límbico. Y entonces, las otras, la corteza cerebral, se divide entonces en 3 áreas. ¿Bien? Y desde la 100, si usted coloca sus 2 manos sobre la 100, apuntando con su dedo pulgar, y luego la mano izquierda la lleva hacia atrás y toca con ello hasta la región occipital, de ahí corresponde a la corteza cerebral izquierda. Y con la mano derecha, de ahí es la corteza cerebral derecha. Pero de la 100 hacia la frente corresponde a la corteza prefrontal. Entonces veamos cómo las funciones psicológicas y funcionales de la corteza cerebral se dividen en 3. Entonces eso hace que yo desde 1993 presente la teoría del cerebro cuádruple, que se fundamenta en las funciones del mismo. Entonces, en la primero, que es la parte del cerebro reptil, médula, tallo cerebral, cerebelo, corresponde a la mente inconsciente e instintiva, y dentro del componente del ser humano corresponde al componente orgánico del ser humano, representa al cerebro de los reptiles. El segundo, estructura, cerebro medio, sistema límbico, cuyo elemento fundamental es la amígdala cerebral, corresponde a la mente subconsciente reactiva, y el cerebro cuadrúpedo corresponde al componente psicológico del ser humano. El tercero, la corteza cerebral izquierda, la mente subconsciente dogmática, vea que sigue siendo mente. Es el componente social del ser humano y corresponde al cerebro del simio. El cuarto, la corteza cerebral derecha, es la mente consciente comprensiva, que es el cerebro de los humanos y representa el componente energético del ser humano. Y ahora viene la cúspide, o sea, la corona del proceso evolutivo, que es la corteza prefrontal. Corresponde a la función ejecutiva de la corteza prefrontal, que es la base del ser espiritual supraconsciente. ¿Bien? Ahora, podemos ver que tenemos un primer nivel de conciencia, un segundo nivel de conciencia, tercer nivel de conciencia, cuarto nivel de conciencia y el quinto nivel de conciencia. ¿Cómo? Desde el punto de vista de la neuroanatomía, encontramos los asientos anatómicos de los 5 niveles de conciencia y cada uno se relaciona con las diferentes estructuras del ser humano. Bien, eso se encuentra muy bien escrito y detallado en capítulos 1, 2 y 5 del libro de Neurociencia para Vivir con Sabiduría. Bueno, voy a pasar rápidamente esto, que son las 5 dimensiones del ser humano, ya lo hemos explicado otras veces, ¿bien? Pero veamos este elemento de los 5 niveles de conciencia. Podemos observar que hay 2 grandes tendencias, una tendencia creativa y una tendencia destructiva. De acuerdo a nuestros condicionamientos, como dije anteriormente, hemos encontrado que en promedio acá en Venezuela el 71.6% tiene que ver con tendencias creativas, que es muy parecido a lo que encontramos con respecto a los test de México. Bien, pero entonces viéndolo bien, el primer nivel de conciencia, la mente inconsciente instintiva, en el segundo la mente subconsciente reactiva, en el tercero la mente subconsciente dogmática. ¿Qué ocurre? Que cuando uno actúa desde estos niveles, si está en rojo, piensa, siente, actúa enfocado hacia las tendencias destructivas. No pasa del tercer nivel de conciencia.
y lamentablemente tiende a actuar como una bestia. Termina muchas veces siendo un maltratador y depredador injustificado de su propia especie. ¿Y cómo saberlo? Si usted con humilde honestidad, usando la mayor humildad y comprensión con usted mismo, observe en esos momentos que es presionado. Imagínese qué puede salir si usted presiona fuerte un grapefruit, una naranja o un limón. Pues un limón nunca le va a sacar, limón típico criollo, no le va a sacar la dulzura de la naranja. Porque cada quien saca de su interior, cuando es presionado, lo que existe, ¿bien? De acuerdo a su nivel de conciencia. ¿Bien? Entonces, podemos ver lo que ocurre con estos 3 niveles de conciencia. Luego viene el cuarto, que es el cerebro humano, que es la mente consciente. Y luego entonces viene todo el cerebro integrado desde la corteza prefrontal, que guía, integra a todos los demás y nos da origen a lo que llamamos el ser espiritual supraconsciente, que actúa como un humilde servidor al creador, siempre enfocado hacia las tendencias creativas. ¿Bien? Si usted quiere conocer más al respecto, pues se puede meter en YouTube, Dr. Henry Barrios Cisneros, niveles de conciencia. Y ahí lo explico con alguna analogía. Pero el capítulo 5 del libro de neurociencia también se detalla y se profundiza con mayor precisión. Entonces, esto lo voy a pasar porque ya lo abrimos la otra vez y una vez no voy a pasar. Entonces, esto también lo vimos, que son la plasticidad cerebral. Pero voy a hacer énfasis acá para dejar y abrir el compás de conversatorio. ¿Por qué es importante reforzar esto? Porque esto nos ayuda a comprender el proceso de aprendizaje de todo ser humano, que en un diplomado que estoy haciendo actualmente de inteligencia artificial, me encuentro que el aprendizaje por reforzamiento es este mismo. Se está imitando al proceso de aprendizaje del sistema nervioso central en el ser humano. Y por eso se llama inteligencia artificial. Entonces, es la neurociencia aplicada al aprendizaje y el aprendizaje, del cual hemos hablado más antes. Entonces, veamos lo siguiente. ¿Por qué es importante repasar las cosas? Porque la primera vez que se lee un conocimiento se genera una sinapsis, una unión. Pero si eso no se repasa, no se refuerza, pues se va a borrar rápidamente y se pierde el conocimiento, porque el cerebro dice, epa, esto no es importante, no es útil, pues entonces lo elimino de mí. Pero si yo sigo reforzando, pues se crea una nueva conexión sináptica y así sucesivamente se van haciendo las conexiones y entonces esto se genera lo que se llama un reforzamiento de circuitos neuronales de aprendizaje. Y entre más se repite, nos hacemos maestros, profesionales, expertos en la materia, y se dice que para que un ser humano llegue a ser un maestro, oye bien, un maestro, que sería un maestro de música, que dé conciertos internacionales, o un atleta de las Olimpiadas, se necesita mínimo practicar 1 a 3 horas diarias por un mínimo de 15 años para llegar a ese nivel de genialidad de ese conocimiento que está aprendiendo. Y entonces nosotros pretendemos muchas veces, y sobre todo esto de la conciencia plena de unidad al creador, no tenemos la suficiente autodisciplina para persistir en ese reforzamiento y crear los circuitos neuronales. ¿Bien? Entonces, por ello es importante esa práctica constante para vivir de esa conciencia plena unidad, siendo ese humilde instrumento del creador. Bueno, dejo de compartir para que... bueno, esto es importante. Todo esto, de una u otra manera, lo estoy dando un taller, que si ustedes están de acuerdo, nos podemos organizar para hacerlo, que se llama
encuentro con mi ser espiritual, misión y propósito de vida. ¿Bien? Muy bien. Entonces, hasta acá dejo de compartir y abrimos el compás para el conversatorio. No sé si te quedó claro, Carlos. Ahí está abierto, Carlos. Ahí te escuchamos. Excelente, sí, muy bien, doctor, gracias. Eso me ayuda a poderme profundizar un poco más, porque es una de las áreas en las que hemos estado profundizando y poderles explicar de una manera clara. Así es de que me quedó muy asentado. Muchas gracias, doctor. Bueno, con toda libertad, ustedes pueden manejar, si quieren, hasta si es posible, les puedo enviar las ponencias para que ustedes se inspiren en ellas, las mejores y las pueden usar libremente. Porque como digo, está en los créditos del libro, el conocimiento, desde mi punto de vista, no pertenece a nadie ni es de nadie. Si está inspirado por el creador, pertenece a quien lo necesite y contribuye a el bienestar, a la salud, a la vida de la humanidad. Y esa parte que dice, pues, es congruente con un desarrollo espiritual que tenemos. Porque por decir, algunos, de repente, cuando hemos estado estudiando la psicología transpersonal, que uno de los cuales pioneros también en esa parte, Ken Wilber, otro Roberto Asayoli, Sí, sí. y también el doctor, el psiquiatra Stanislaw Grof, de repente mirar específicamente en Asayoli y en la escuela, ¿no? De Asayoli y de Maslow, que en su momento, creo que fue hace como una década, un poquito más de una década, que había como esa lucha de querer apropiarse del término transpersonal, como que es mío, no es mío, no, que yo Y entonces cuando nosotros llegamos a este punto de crecimiento y desarrollo, dices, bueno, entonces, ¿dónde está toda esta trascendencia de la cual hablan? ¿Por qué seguirse aferrando a un afán, como en este caso se mostraba? Y de repente dice uno, no, pues es que no la encuentro yo como la congruencia, ¿no? Y ahorita, con lo que aporta efectivamente, si nosotros tenemos algo, estamos descubriendo algo que estaba cubierto, ahí estaba, no es nada nuevo. Lo único que hicimos fue descubrirlo, entonces, pues, compartirlo y poder entrar a esta parte de dar, entregar, recibir, y pues nos volvemos uno, ¿no? En el universo y ponemos al alcance de las personas que lo necesitan. Sí, Arturo, lo que pasa es que se le ha dado mucha prepotencia y arrogancia al método científico. Y decimos que la ciencia descubre. Mentira, no descubre nada. Simplemente lo que hace es develar, ¿bien? Fundamentos que siempre han estado en la naturaleza. ¿Bien? Porque ¿qué es lo que hace el método científico o la ciencia? Pues simplemente a medida que va avanzando, ¿bien? Los instrumentos para medir objetivamente, ¿bien? Las manifestaciones de la naturaleza, ¿bien? Lo que ha hecho es confirmar cosas que muchas veces están descritas en la Biblia o los libros iniciáticos, ¿bien? En el budismo, ¿bien? Entonces, lo que están es corroborando, ¿bien? Cosas que ya se intuía, ¿bien? Eran develados, iluminados por la creación o por esa energía creadora que nos ilumina. ¿Bien? Excelente. Y cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacerlo, ¿bien? Siempre y cuando confíe en sí mismo
y tenga esa certeza de la presencia del Creador que guía su vida. ¿Bien? Y se ocupe de cultivarlo. Muy bien, doctor, pues yo creo que podríamos aterrizar, estamos ya también con el tiempo y sabemos que es un horario diferente. Bueno, vamos a aterrizar con compartir la última pantalla porque es importantísimo que tengamos presente esta parte. Y cerramos si usted considera necesario. Hay una parte que es el espejo, lo voy a dejar quieto y vámonos a esta área que es importantísimo. Aquí, acá. Rápidamente, ¿cómo vivimos los seres humanos? ¿Qué ocurre? Y esto es interesantísimo, porque tiene que ver con, de verdad, nosotros estamos actuando con conciencia. Veamos lo siguiente. Lo más común que he encontrado desde el punto de vista de cómo estamos aplicando los niveles de conciencia. Entonces hablamos de una mente subconsciente y recuerde que cuando les dije la estadística decíamos que más del 95% de las personas que he investigado están en el segundo nivel de conciencia. ¿Bien? Algunos están en el primero, el tercero sigue muy poco, de un 3%, y lo otro que queda, un 2%, en el segundo nivel de conciencia. No he encontrado hasta el momento ninguno, ni en el quinto, ni en el primer nivel de conciencia. Solamente he estado danzando acá, donde el más del 95% está acá. Ahora veamos eso. ¿Qué pasa en la humanidad que generalmente está programado? Oye bien, tiene una programación como es la programación de una computadora, de un software o de la inteligencia artificial, educado para vivir acá. Y esto se hace en ese sistema educativo que tiene secuestrado y no permite que se desarrolle la espiritualidad del ser humano. Entonces, ¿cómo andamos el común del ser humano? Andamos en conflicto. Por un lado está los instintos jalando a un lado, también las reacciones en la mente subconsciente reactiva y esas tres primeras apuntando hacia las tendencias destructivas. ¿Bien? Luego viene la cuarta, que empieza a inclinarse hacia la tendencia creativa, y la espiritual, que siempre apunta a esa divinidad, a lo creativo. Pero está desintegrada, cada quien jalando por su lado. Entonces indica que por un lado está médula cerebral, por otro lado el sistema límbico, por otro está corteza cerebral izquierda, corteza cerebral derecha y por otro la corteza prefrontal. Entonces, sí, un propósito claro de vida. Entonces, cuando está así, ¿qué ocurre? Que hay una lucha interna, un conflicto entre la mente y la supraconsciencia. Y lamentablemente, cuando hay esa lucha interna, quien gana es el inconsciente y termina actuando como bestia, muchas veces con conductas, decisiones, acciones depredadoras y maltratadoras de sí mismo. O sea, con conductas autodestructivas o suicidas, matando su ser espiritual. Entonces, ese es como que si seres como superpoderes, como estos mitos de Superman y la Mujer Maravilla estuvieran desmembrados, patas con las cabezas abajo y además sin un propósito de vida. ¿Usted cree que podrá cumplir el propósito al cual vino a este plano terrenal? Si estamos así, el ser humano podrá cumplir esa misión, ese propósito de vida al cual el Creador le permitió encarnar en este plano. Entonces, por ello es importante la integración de toda la corteza prefrontal. ¿Y qué ocurre cuando hay esto? Veamos lo siguiente, la amígdala siempre se va a activar ante cualquier elemento amenaza. Ella inmediatamente genera reacciones de alarma, de estrés, pero si está la corteza prefrontal activada desde la confianza, desde esa oración o de la
meditación de conciencia plena de unidad, pues inmediatamente la va a regular, le va a decir, no es para tanto, le va a tener un control de ello y entonces va a tomar decisiones creativas. Por lo tanto, el ser, como usted ha notado, siente esa paz, esa armonía, ese amor generador de salud, prosperidad y aplica, y felicidad, perdón, por lo que aplica con sabiduría el grandioso tesoro de su inteligencia. Pero si está secuestrada, la amígdala cerebral, ¿qué pasa? Que al tener el estímulo que reta el grandioso tesoro de su inteligencia, la amígdala se activa, entra en distrés, o sea, un inadecuado manejo de estrés por falta de confianza en sí mismo. Eso hace que se bloquee como una coraza que impide que los ejes neuronales de regulación, de autocontrol de la corteza prefrontal actúen sobre la amígdala y sus reacciones. Por lo tanto, la persona entra en lo que se llama secuestro amigdalino. Entonces, eso es que cuando el espíritu se siente reprimido, bloqueado, porque la mente no se ha liberado del conocimiento del pasado, generador de culpa, baja autoestima, alucinaciones al temor, vea, alucinaciones, yo estoy diciendo ilusiones, al temor, es el cuerpo que lo llora mediante el síntoma, la conducta o la enfermedad, pidiendo a gritos ayuda. Entonces, ese proceso es un condicionamiento en donde la personalidad pone la fuente de su felicidad, de su confianza externa fuera de ello, en el entorno, en el gobierno, en el líder social, ¿ve? Y enfocado destructivamente. Y eso lamentablemente he encontrado que en más del 80% viene desde la aceptación del vientre materno. Luego también está con la alucinación del temor aprendido, los premios y castigos, el ser sobreprotegido, donde se le dice tú no puedes, tú no eres capaz, sin mí, necesitas la ayuda de otro, ¿bien? Y comparando. Entonces, para que vean qué es eso del secuestro amigdalino, rápidamente, imagínense un individuo que fue mordido por una serpiente y casi se muere. ¿Ah? En este caso, por una cascabel. Al ver la serpiente, inmediatamente su neurona reacciona, su amígdala genera el secuestro amigdalino. Y entonces como que si usted lo ataran, ¿bien?, con mordazas en la boca, en las manos, en las pies, y lo tiraran en un rincón. Entonces imagínense la siguiente situación. Entran en su casa unos secuestradores, unos asesinos, ¿bien? La amarran a usted y usted está con su ser más amado. Ubique usted su ser más amado. Su hija amada, su nieto amado, su madre, por citar algo. Y esos secuestradores atacan a su hija, la maltratan y la quieren violar o abusar de ella. ¿Cómo se sentiría usted amordazado, con un tapón en la boca, de piernas y manos y tirado un rincón, observando esa situación? Como otras personas me han dicho, seguro que impotente, desesperado, angustiado, ante esa situación. Pues lo más grave es que cada vez eso genera más estrés, ¿bien?, más tensión. Pero, ¿qué ocurre? Que esto nos pasa a nosotros en la vida cotidiana cuando caemos en secuestro amigdalino. Pero el secuestrador está dentro de nosotros. Somos nosotros mismos los que secuestramos nuestra corteza prefrontal. Y por esa razón, algunas veces nos hemos sentido impotentes, incapaces, desesperados, enfermos ante la vida. Nota las consecuencias de el no practicar esa conciencia de unidad al creador para estimular y fortalecer los circuitos neuronales de la corteza prefrontal. Entonces, por eso se necesita que se haga esa unidad al creador. Es como que una orquesta siempre necesita, la corteza prefrontal es el director de la orquesta, que integra los diferentes instrumentos, ¿bien?, para dar esa melodía del universo. No es más que
desde la corteza prefrontal con un propósito claro de vida, integrar en una sola unidad, ¿bien?, todas las 5 funciones del sistema nervioso central, ¿bien?, y con coherencia lograr el propósito de vida. ¿Qué se logra? ¿Qué beneficios se obtiene cuando se actúa desde la corteza prefrontal? Entonces, que se regula las reacciones de la amígdala, ¿bien? Y entonces se disminuye. Entonces se potencian los circuitos reguladores de la corteza prefrontal, disminuye la amígdala y su reactividad inconsciente, integra la coherencia armónica de las funciones cerebrales, aumenta la supraconsciencia, aplica mejor las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, hay un claro propósito de vida, una conciencia de aprendizaje significativo, un autocontrol trascendente, una confianza de ansiedad, un aumento de la capacidad de aprendizaje, vivir el momento presente con sabiduría, sabio manejo del estrés con creatividad, un foco de atención hacia las tendencias creativas, por lo tanto fomenta la salud, la prosperidad y la felicidad. Bien, entonces viene ese elemento interesante, es usar todos nuestros sentidos con conciencia, pasar por la escucha activa, observar con cada uno de los 10 sentidos, sentir y con ecuanimidad comprender el proceso de la vida, ¿bien?, para actuar, o sea, hablar o tomar decisiones con sabiduría. Por eso hay la gran pregunta, ¿de verdad podemos confiar en nuestra realidad? ¿Qué nos dice la neurociencia al respecto? Veamos lo siguiente. Sí. Rápidamente, observemos acá. Cuando hacemos la percepción, la capacidad visual, entonces se capta menos del 0.00, o sea, una millonésima de todo lo que realmente existe en la luz y llega a nuestros ojos directamente. Desde la corteza, desde la resolución, una capacidad de resolución de 0.01 milésima. De la capacidad auditiva, ¿bien?, encontramos que hay menos de 0.12% del rango de intensidad del sonido escuchado. Vea el campo de sonido humano y el de los elefantes o de los delfines. Y nosotros solamente el 0.12%, ni siquiera el 12%, es 0.12% captamos. Y si eso lo usamos con las ondas de radio, de televisión, de Wi-Fi, de microondas, ¿bien?, encontramos lo siguiente que nos dice David de Rosario. Este es una interesante, David de Rosario, en el libro de que lo que tu cerebro no quiere leer. Es un neurocientífico de la neurociencia aplicada al día a día. Dice que el cerebro solo es capaz de captar de toda la información que le llega el 5%. Y más del 90% de los procesos que ocurren en el cerebro son inconscientes. Por lo tanto, siempre estamos equivocados en un 99.5% de los casos. Por efecto del tiempo, ya en México, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Pasamos a las partes para rematar, para cerrar la exposición. Porque también estoy abusando del amigo que me ha dado la bendición de facilitarme su Wi-Fi. Sí, sí, sí. Pues yo creo que ha sido un tiempo, considero que muy enriquecedor. Hay mucho, mucho, mucho realmente por seguir profundizando y como nos lo explicaba, ¿no?, en estas conexiones de las dendritas, todo este fusionamiento cerebral que sucede a través de la práctica. Creo que necesitamos motivar más para que esas conexiones se sigan dando y que se vuelva ya un hábito en nosotros esta forma de vida y la parte creativa
La palabra de Dios nos enseña que somos imagen y semejanza, ¿verdad? De este poder creador, de esta divinidad en la cual hemos puesto nuestra confianza. Y pues bueno, hay una capacidad intrínseca, un ADN divino poderosísimo para poder ejecutar y para poder llevar de una manera creativa, hacia lo externo, hacia afuera, toda esta inspiración que Dios nos da con esta imagen y semejanza que ha puesto en el ser humano. Y creo que activar de la forma científica, como lo hemos venido escuchando en las clases, da una aportación muy buena, muy acertada, para en su momento también poderlo explicar, ¿no? De esta manera científica. Lo sabemos explicar a través de la Biblia, a través de versículos, pero pues desafortunadamente cuando entramos a la sociedad o a la educación, pues encontramos esos obstáculos, muchísimos obstáculos, pero cuando tomamos estas herramientas, este conocimiento, pues la verdad que podemos entrar con más confianza y de manera científica poderlo decir. Es impresionante cómo la educación está impidiendo el desarrollo y el crecimiento de la parte espiritual, porque pues eso va a detonar una conciencia en el mundo pues completamente diferente a la que tenemos hoy en día. Pero pues bueno, probablemente le toque ver eso a nuestros nietos o a nuestros bisnietos. Bueno, pero tenemos que empezar a dar las bases para que ellos puedan lograrlo. Así es. Es Y pues como sembrar un árbol a esta edad, que sabemos que no lo vamos a aprovechar, pero el árbol del mango, del fruto que estamos comiendo hoy, fue porque posiblemente un abuelo o un bisabuelo lo sembró y estamos nosotros disfrutando ese proceso. Es parte de la bendición que nos podemos dar. De todas maneras, si quiere profundizar con más detalle lo que es la neurociencia aplicada a la espiritualidad, yo creo que les mandé el libro y si no se los puedo mandar, el de Carol Elite de Enciende tu cerebro, que hace una correlación neurocientífica de cada versículo de la Biblia. Excelente, pues yo creo que va a estar muy bueno que nos lo comparta. Igual, aquí lo compartimos con los compañeros y pues agradecerle, doctor Henry, por este tiempo, el esfuerzo, la dedicación y pues bueno, ya creo Carlos ya salió de la clase. No sé si Armando quisiera comentar algo, Armando. Muchas gracias, doctor. Tanto doctor Henry como doctor Arturo. Precisamente apenas hace unos días, me gusta mucho, doctor Henry, que la palabra que dice respecto al método científico que va develando cada vez más el conocimiento divino, va aflorando más. Y precisamente hace unos días en el libro de Proverbios, dice un versículo que la humildad es guiada por la sabiduría. La humildad llama a la sabiduría. Y me gusta mucho porque en términos de etimología, la humildad tiene que ver con reconocer debilidades, pero también tiene que ver con un estado de conciencia, como que esa sustancia de humildad precisamente es un parámetro en el cuerpo de decir, hey ego, no hables ego, sino habla tú, conciencia, habla tú, espíritu. Y entonces resulta que si nosotros echamos un clavado ahí a la Biblia, resulta que tanto Moisés como Jesucristo, fueron llamados hombres humildes. Y bueno, no se diga en el caso de Jesús. Entonces me gustó mucho la clase, siempre me gusta que pronuncia la palabra amor, doctor Henry. Y bueno, maravillosa este enriquecimiento de esta clase. Como siempre, doctor Arturo, saludos a usted, a todos, un abrazo. Muy bien. Pues
Gracias, gracias a todos por habernos acompañado hasta este momento. Igual vamos a seguir en contacto aquí con el doctor Henry. Ya ellos también tienen por ahí el número de usted. En su momento, si se requiere algo, bueno, le pueden escribir ahí directamente a usted. Y vamos a seguir, doctor, con este vínculo, con esta conexión que el poder creador, ¿verdad? Poder divino ha puesto a este vínculo que se ha estado haciendo, y pensar en programar algo de todo esto que usted sigue investigando y sigue haciendo, y a manera también de podernos ir involucrando en cuestión de encuestas y eso que podamos nosotros apoyar, pues también con todo gusto estamos también para sembrar, para apoyar en todo este tipo de proyectos, porque al final de cuentas no se trata de mí, sino se trata de nosotros. Y lo que, de una manera muy acertada, lo que estamos comiendo el día de hoy, bueno, pues fue porque alguien nos sembró, alguien se atrevió, y de la misma forma lo estaremos haciendo nosotros, previniendo que nuestras próximas generaciones pues puedan disfrutar, ¿verdad? Decía Jesús en Mateo 13, cuando tiene un acercamiento por ahí con sus discípulos, les decía, porque otros desearon ver lo que ustedes vieron y oír lo que ustedes oyeron, mas no lo vieron, pero lo decretaron, lo dijeron 200, 400 años antes. Estaba hablando Jesús con ellos de que bienaventurados ustedes porque ven y oyen algo que ha quedado escrito a través de la historia. Y ahí está, miro, ¿no? Esa semilla que nosotros nos atrevemos a sembrar, a fundamentar, y en su momento Dios, que da el crecimiento, el desarrollo, las generaciones que habrán de venir podrán disfrutar de esos frutos que se han sembrado y que se seguirán sembrando también con todo lo que estamos haciendo. Así que, doctor, Bueno, gracias. tiene toda la razón. Vamos a cerrar porque sí, gracias, gracias. En otro momento, si corresponde, nos podemos contactar. Bueno, Dios les cuide. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Que Buenas noches, descansen. bendiciones. Gracias. Gracias. Sí. Bendiciones, bendiciones.